Bienvenidos queridos hermanos y amigos que nos acompañan, estamos contentos de estar aquí con ustedes. En esta transmisión vamos a estar considerando las respuestas al estudio de la revista para el fin de semana 1 al 7 de junio. Queremos decirles que hemos orado específicamente que esta transmisión fortalezca a nuestros hermanos que nos están escuchando, que nos ayude para entender la información y también a poder dar comentarios prácticos en la reunión. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por sus comentarios que nos dejan y cómo estas transmisiones les han estado ayudando. Reconocemos que no somos los únicos ni los mejores, pero estamos convencidos que a través de estas transmisiones nuestro Padre Jehová ha llevado estímulo, consuelo y también explicaciones o instrucciones a nuestros hermanos en diferentes partes del mundo. Y esto ha estado funcionando. Entonces, muchas gracias y vamos a comenzar. El estudio es el número 14, un ataque que viene del norte. El texto temático Joel 1:6. El avance dice: durante muchos años creíamos que la profecía que leemos en los capítulos 1 y 2 de Joel tenía que ver con la predicación de tiempos modernos. Todo parece indicar que hay 4 buenas razones por las que debemos cambiar nuestra manera de entender esta profecía de Joel. Vamos a ver cuáles son. Entonces, vamos a ver ese nuevo entendimiento de esta profecía de Joel. Vamos a ver cuáles son esas 4 buenas razones y queremos decirles que esto nos alegra bastante porque dice Proverbios 4:18 que esto es iluminación espiritual. Entonces en ningún momento vamos a seguir el juego de otras personas que critican severamente, destructivamente a los hermanos por estas nuevas aclaraciones. De ninguna manera queremos ir al ritmo del carro celestial de Jehová. Y por eso tenemos que aceptar estos nuevos entendimientos. Otro punto, los apóstoles también tuvieron entendimientos erróneos. En un momento dado ellos pensaron que Jesús iba a instaurar instantáneamente el reino de los cielos en aquel momento. Y después ellos se dieron cuenta que no era así como lo habían entendido. No podían ceder a las críticas, a los sentimientos de equivocación. No, ellos siguieron adelante, actualizaron su conocimiento y siguieron sirviendo. Y eso redundó en bendiciones. Menciono esto porque algunos sí critican y piensan que no debería de pasar eso, pero de ninguna manera. Y queremos decirles que en el futuro vamos a ir viendo más y más cambios. Y en el nuevo mundo, más y más cambios también, más actualizaciones también. Pero de momento vamos a centrarnos nada más en este estudio. Pasemos al primer párrafo. ¿Qué método de estudio seguía el hermano Russell y sus compañeros? Según leemos, ellos seguían un método sencillo. Alguien hacía una pregunta y luego el grupo entero analizaba todos los textos bíblicos. Seguro que para esto usaban concordancias. Estas concordancias que les mostraban los textos bíblicos en los que estaba el tema que estaban analizando en toda la Biblia. Sí, todo lo relacionado con ese tema. Entonces ponían por escrito sus conclusiones. Efectivamente, 2 cabezas piensan mejor que una. Y ellos eran un grupo, entonces esto ayudó. Parte B. ¿Qué lograron con ese método? Gracias a la bendición de Jehová y ese método, aquellos cristianos descubrieron muchas enseñanzas básicas de la Biblia que hoy siguen siendo muy importantes para nosotros. Entre esas enseñanzas están que no existe la inmortalidad del alma como afirman otras religiones, que no existe un infierno de fuego, que nosotros somos el alma y que el alma que peca, esa alma morirá, etcétera. Parte 2. ¿Por qué a veces podemos llegar a conclusiones erróneas al tratar de interpretar profecías bíblicas? Respuesta. La primera razón es que por lo general es más fácil entender una profecía bíblica mientras se cumple o después que se haya cumplido. Entonces, esa sería la primera razón. Es más fácil entender mientras se cumple o después que ya se cumplió. Segundo, para entender bien una profecía hay que tomar en cuenta el contexto.
Si nos centramos solo en un aspecto e ignoramos los demás, podemos llegar a conclusiones erróneas. Ahora, ¿cómo se aplica estos dos puntos que acabamos de ver a la profecía de Joel? Vamos a ver eso. 3 y 4. ¿Cómo explicábamos hasta ahora la profecía de Joel 2, 7 al 9? Leámoslo para entenderlo mejor. Atacan como guerreros, escalan las murallas como soldados, cada uno avanza por su camino y ninguno se desvía de su ruta. No se empujan unos a otros, cada hombre avanza por su camino. Si algunos caen víctimas de las armas, los demás no rompen filas, invaden la ciudad, corren sobre las murallas, trepan por las casas, entran por las ventanas como un ladrón. ¿Cómo explicábamos antes esta profecía? Bueno, durante muchos años entendíamos que esta profecía se refiere al pueblo de Jehová, a los testigos de Jehová en tiempos modernos, que predican como si fueran un imparable e incansable enjambre de langostas. Pensábamos que esta obra tiene efectos devastadores en el país, es decir, en la gente que está bajo el control de los líderes religiosos. Y usábamos mucho la parte B del versículo 8 donde dice: si algunos caen, los demás no rompen filas. Era una parte que encajaba perfectamente con nuestra actitud de nuestros hermanos, una actitud entusiasta por la predicación. Repito, esta era la explicación anterior, ese era el entendimiento anterior. Ahora, ¿cuáles son las 4 razones del cambio? Vamos a analizarlo. 5 y 6, parte A. ¿Qué pregunta surge al analizar Joel 2:20? Vamos a leerlo. Bueno, allí dice en Joel 2:20, ahí en el párrafo ustedes pueden ver que se resalta: al que viene del norte, o sea, la plaga de langostas, lo llevaré muy lejos de ustedes, dice Jehová. Ahí está el punto. Pensemos un poco. Si las langostas representan a los testigos de Jehová de tiempos modernos, que predican y hacen discípulos tal y como mandó Jesús, la pregunta que surge es: ¿por qué dice aquí que Jehová se los iba a llevar muy lejos? Ese es un punto importante, esa es la pregunta. ¿Por qué se los iba a llevar muy lejos? Esa es la pregunta que surge al analizar este versículo. Parte B. ¿Qué pregunta surge al analizar 2:25? Bueno, vamos a ver ahora allí en el 2:25 que dice: les compensaré los años en los que las cosechas fueron comidas por la langosta. Sí. Allí Jehová está diciendo que iba a dar una compensación por el daño que causaron las langostas. Si pensamos que nuevamente la idea común, las langostas representaban a los testigos de Jehová, la pregunta lógica es: ¿por qué aquí Dios está diciendo que el mensaje que predican causa daños y que Él iba a compensar el daño que causaba el mensaje de la predicación? ¿Notamos el punto? Es una pregunta muy lógica, no tiene sentido. En realidad, el mensaje que predicamos salva vidas y puede hacer que algunas personas malas se arrepientan. Entonces ya vamos dos preguntas que nos dejan en qué pensar. Ahora pasemos al 7. Dice: ¿qué importancia tiene la palabra después en Joel 2:28 y 29? Vamos a leerlo. Dice: después derramaré mi espíritu sobre todo tipo de personas. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus mayores tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Incluso sobre mis esclavos y mis esclavas derramaré mi espíritu en esos días. Bueno, aquí dice el versículo 28 al principio: después, dice, después, no en ese momento del ataque, sino dice después. Esto es de suma importancia, ya que ese después empieza o abarca o se cumple después que las langostas han terminado su misión, la misión de destruirlo todo. Pero pensemos, si las langostas representan a los hermanos testigos de Jehová que hablan y predican sobre el reino de Dios, ¿por qué iba a derramar Jehová su espíritu sobre ellos después que ya
cumplieran su labor. No tiene sentido, ¿verdad? En realidad, si no fuera por el Espíritu Santo, por el poder de ese Espíritu, los testigos de Jehová no habrían podido haber predicado durante tantos años, más de 100 años, a pesar de la oposición y las prohibiciones de los gobiernos. Entonces, ese después da a entender que mientras los hermanos empezaban a predicar, no tenían el Espíritu Santo, porque aquí dice, después derramaré mi Espíritu Santo. ¿Notamos el punto? Es una contradicción. Ya vamos viendo entonces las 4 razones. Ahora, miremos un contraste. Párrafo 8. Dice, ¿a quiénes representan las langostas de Apocalipsis 9, 1 al 11? Bueno, son varios versículos, pero vamos a leerlos para entender mejor. El quinto ángel tocó su trompeta, entonces vio una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del hoyo del abismo. La estrella abrió el hoyo del abismo y del hoyo subió humo, como el humo de un gran horno. El sol y el aire se oscurecieron con el humo que salía del horno, del hoyo. Del humo salieron langostas hacia la tierra y se les dio autoridad, la misma autoridad que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta verde, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no tienen el sello de Dios en la frente. A las langostas no se les permitió matar a las personas, sino atormentarlas por 5 meses. El tormento que causaban era como el tormento que produce un escorpión cuando ataca a una persona. En esos días la gente buscará la muerte, pero de ninguna manera la encontrará. Estarán deseando morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era como el de caballos preparados para la guerra. Tenían en la cabeza una especie de corona de oro, y sus rostros eran como rostros humanos. Tenían cabellos como de mujer y dientes como de león. Llevaban corazas parecidas a corazas de hierro. El ruido que hacían sus alas era como el ruido de carros tirados por caballos que corren a la batalla. Además tienen colas con aguijones, como los escorpiones, y en las colas está su autoridad para hacer daño a las personas durante 5 meses. Sobre ellas tienen un rey, el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón, y en griego es Apolión. Bueno, aquí, ¿a quiénes representan estas langostas? Estas no son las mismas de Joel. Y dice que veamos la imagen adjunta de la portada. Bueno, la respuesta es la siguiente. Entendemos, esta es la explicación actualizada, entendemos que estas langostas representan a los siervos ungidos de Jehová, pues ellos proclaman con valor las sentencias de Dios contra este malvado mundo, lo que incomoda mucho a quienes lo apoyan. Y allí, en la imagen, vemos al hermano Rutherford y otros siervos ungidos que proclamaron con valor las sentencias de Dios contra este mundo malvado. Incluso los encarcelaron y a otros los eliminaron. Pero eran hermanos ungidos que abrieron brecha en tiempos modernos para establecer legalmente las buenas nuevas. Entonces, ¿a quiénes representa estas langostas que leemos en Apocalipsis 9, 1 al 11? A los hermanos ungidos que han estado intensamente ocupados en la predicación. Esa es la respuesta y la explicación actualizada. De momento, de esto no hay un nuevo entendimiento, esto se queda así. Pero este es el contraste. Y ahí está el hermano, como ya mencioné, el hermano Rutherford y sus compañeros ungidos, predicando, hermanas y hermanos, con los gramófonos, con los rótulos, ¿sí? Dando discursos, viajando, los colportores, como se les llamaba, ¿sí? Con unidades, con autoparlantes, escuchaban al juez Rutherford. Bien, entonces ellos y también nuestros hermanos de tiempos modernos, los ungidos, representan a este ejército de langostas que menciona Apocalipsis 9, 1 al 11. Párrafo 9.
¿Qué diferencias importantes hay entre las langostas que vio Joel y las que vio Juan? Aquí podemos mencionar tres. Las langostas de la profecía de Joel arrasaban con la vegetación, pero las que leímos en Apocalipsis, en la visión del apóstol Juan, se les ordenó que no dañaran la vegetación, es decir, la hierba de la tierra. Ahí hay un contraste muy marcado. Otra diferencia. Segundo, las que vio Joel venían del norte, pero las que vio Juan salían de un abismo. Tercero, el de Joel, Jehová dice que se llevará muy lejos a las langostas, mientras que en Apocalipsis les permite completar su misión. Y otro punto, vimos que las de Joel solo abarcaban a la nación de Israel, mientras que las del apóstol Juan abarcaban a toda la tierra habitada. Es un punto interesante también. Párrafo 10. Dé un ejemplo que demuestre que la Biblia puede usar un mismo símbolo para representar cosas diferentes. Respuesta. Por ejemplo, en Apocalipsis 5:5 se dice que Jesús es el león de la tribu de Judá, mientras que en Primera de Pedro 5:8 se dice que el diablo es como un león rugiente. Entonces no vamos a decir que Jesús es el diablo de ninguna manera, simplemente que la Biblia usa el mismo término león con significados y en contextos completamente diferentes. Jesús es el león de la tribu de Judá, es una forma simbólica, mientras que la Biblia compara al diablo a un león rugiente por su manera de atacar. Entonces son puntos interesantes. ¿Cómo se relaciona esto? Uno debería sorprendernos que en Joel habla de langostas en un contexto, en un escenario distinto al de las langostas que habla el apóstol Juan en Apocalipsis 9, 1 al 11, en un escenario, en un contexto completamente diferente. Es decir, son dos grupos diferentes, dos profecías diferentes. Bien, ya vamos entonces entendiéndolo mejor. ¿Qué significa entonces? Vamos a pasar a este subtema. 11. ¿Cómo nos ayuda Joel 1.6, 2, 1, 8 y 11 a entender quiénes son las langostas? Solo quería decir que ahí hay un recuadro donde habla de las langostas y vamos a irlo viendo poco a poco. Entonces, no vamos a leer estos textos, pero sí vamos a responder directamente. Estos textos nos ayudan a entender el contexto, como dije, el escenario, el momento y la descripción de la profecía de Joel. Los textos que están allí nos ayudan a entender ese contexto, cómo era la profecía y cuándo se iba a cumplir. ¿Sí? Y repito que esto se cumplió con la nación de Israel antes de nuestra era, no en tiempos modernos. Eso es determinante, porque esto implica que esta profecía de Joel no se está cumpliendo en nuestros días, sino que la misma Biblia nos está aclarando que se cumplió en la nación de Israel antes de nuestra era, antes de la llegada del Mesías. ¿Sí? Ahí está entonces un punto muy importante. ¿Sí? Vamos a ver también otro punto. Ese sería uno de los primeros. Dice, también entendemos que el profeta Joel estaba prediciendo un ataque militar. Jehová dijo que usaría a su gran ejército, en este caso los soldados babilonios, para castigar a los israelitas desobedientes. Se dice que el ejército invasor, los babilonios, vienen del norte, porque los babilonios llegarían desde el norte para invadir Israel, según leemos en Joel 2:20. Vienen del norte. A este ejército de los babilonios se les compara como langostas. Ahí está entonces el punto. Entonces estos versículos, repito, nos ayudan a entender el contexto. ¿Cuándo, en qué momento y de qué manera se cumpliría la profecía de Joel? Muy distinto de lo que hablaba el apóstol Juan en la profecía. Mientras que Joel solo aplicó a la nación de Israel, la del apóstol Juan aplicaría a toda la tierra. Punto importante, el contexto. Por eso era que al principio se habló de que no podemos apartar el contexto
y enfocarnos en un solo punto e ignorar el resto de puntos. No podemos hacer eso, porque automáticamente sería una explicación errónea. Pero ahora estamos considerando todos los puntos, especialmente el contexto. Veamos ahora el 12. ¿Cómo se cumplió la profecía de Joel sobre las langostas? Respuesta. Esto ocurrió en el año 607 antes de nuestra era. Esto está documentado históricamente hablando, arqueológicamente hablando, cuando los babilonios o los caldeos invadieron la ciudad de Jerusalén. Otro punto, fue una destrucción masiva de personas, de cosas de valor, de vegetación, de cultivos. Dice la Biblia que fue tan masivo que los que pasaban después pensaron que era un desierto, ¿sí? Como un lugar desértico, un desierto. Entonces de esa manera, repito, se cumplió. ¿Cuándo? En el año 607 antes de nuestra era. Bien, entonces ahí está, ya vamos armando el rompecabezas, ya tenemos el cuadro un poco más completo. Párrafo 13. ¿Qué significa Jeremías 16, 16 y 18? Vamos a leer este texto para poder entenderlo. Bueno, ahí está supracitado en el párrafo. Sí, y ahí notan que dice y destaca que Jehová les dará por completo lo que se merecen por su error y su pecado. Sí, y que Jehová iba a llamar a pescadores, también a cazadores, y los cazarán, y no importa si es en montañas, en colinas, en grietas de peñascos, Jehová les daría lo que merecían por su error y su pecado. ¿Qué significan estas palabras? Podemos decir dos puntos. Uno, nadie escaparía del juicio de Jehová, ya que los invasores, los babilonios, iban a buscar con empeño a los israelitas malvados y capturarían a todos. Repito, esto se aplica a la profecía que ya estamos mencionando. Segundo, es la palabra de Jehová la que se cumplió al pie de la letra. Ni los océanos ni los bosques podrían servirles de escondite a los israelitas infieles que no se arrepintieron, ¿sí?, para escapar de Jehová. Era como burlarse de Jehová. Nadie se iba a burlar de él. Todos, no importaba dónde se iban a esconder, cuánto corrieran, iban a recibir lo que merecían. Como a través de los babilonios, que los iban a encontrar. Entonces la palabra de Jehová, la palabra profética de Jehová se iba a cumplir al 100%. Y lo mismo podemos tener la certeza para los días venideros. Restauración, siguiente subtema. 14. ¿Cuándo se cumplió Joel 2, 28 y 29? Allí está hablando, sí, de un fruto. No lo vamos a leer, pero ahí habla de cuando se derrama el Espíritu sobre todo tipo de personas. ¿Cuándo se cumplió esto? Específicamente esa profecía hablaba que la tierra volvería a dar fruto. Y entendemos que este fruto o alimento era en sentido espiritual literalmente, porque allí habla de derramar el Espíritu Santo de Dios sobre jóvenes, sobre hombres, mujeres, y note el resultado. Dice, profetizarán, tendrán visiones, dice. Entonces podríamos decir que este fruto manifestado, cuando esto se derramara en sentido espiritual, porque esto literalmente se iba a derramar, iban a presenciar manifestaciones espirituales no vistas hasta ese momento, no vistas de la manera tan masiva como se iba a presenciar. Otro punto, algunos pensaron o piensan quizás que esto se cumplió cuando los israelitas regresaron de Babilonia a su tierra. Pero como vamos a ver a continuación, y como el párrafo menciona, esto se cumplió siglos después, específicamente en el Pentecostés del año 33. Y vamos a ver ahora cómo fue este cumplimiento. Pero es importante. Entonces, la profecía de la destrucción de estas langostas, de esta invasión de langostas que iban a dejar como un desierto la ciudad, esto se cumplió antes de nuestra era, en el año 607.
antes de nuestra era. Ahora bien, ¿cuándo se iba a cumplir el derramamiento de Espíritu Santo? Esto se iba a cumplir en nuestra era común. Es lo que vamos a ver a continuación. Pasemos al 15. Vamos a ver lo que dice la pregunta, pero pide que leamos Hechos 2, 16 y 17. Dice, más bien lo que está pasando es lo que se dijo mediante el profeta Joel. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré parte de mi espíritu sobre todo tipo de personas. Sus hijos, sus hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus mayores tendrán sueños. Entonces, tal como leemos en Hechos 2, 16 y 17, ¿qué cambio hizo Pedro, el apóstol Pedro, al citar las palabras de Joel 2:28 y qué indica esto? Este es un punto muy interesante, porque solo es una palabra la que cambia, ¿sí? Dice, es decir, él quita una palabra, dice, es interesante ya que en vez de empezar la cita literalmente como empieza en Joel, con la palabra después, el apóstol Pedro dice o agrega en los últimos días. En vez de decir después, Pedro no dice después. Pedro dice en los últimos días. ¿A qué últimos días se refiere? ¿Será que llegó el Armagedón en aquellos días? No. El contexto nos enseña que eran los últimos días de Jerusalén y del templo. Dios derramó y derramaría su Espíritu Santo sobre todo tipo de personas en aquel momento, en aquellos últimos días de ese sistema judío. Esto indica que pasó mucho tiempo hasta que se cumplió la profecía de Joel, como vimos, siglos después. Bien, es un punto muy apasionante y muy interesante. Ahora, ¿qué efecto, esta es la 16 parte A, qué efecto tuvo el Espíritu de Dios en la predicación en el siglo I? Respuesta, tuvo un efecto magistral, ya que la predicación en el siglo I empezó a tener un progreso muy notable. Para cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los colosenses alrededor del año 61, pudo decir que las buenas noticias se habían predicado en toda la creación que está bajo el cielo. Al decir toda la creación, Pablo se refería a las partes del mundo que se conocían en aquel entonces. Entonces sí tuvo un empuje nunca antes visto ni imaginado. Jesús dijo que iban a hacer obras mayores que las de él, pero no imaginaron qué tan mayor. Hubo un momento en que fueron miles los que se bautizaron. Fue algo, más de 5,000, como 5,000 dice la Biblia. Fue algo masivo y no era el único suceso, hubo más sucesos. Entonces fue un efecto impresionante el que tuvo el poder del Espíritu de Dios en acción, en la predicación, en el siglo I de nuestra era. 16b, ¿qué efecto ha tenido en nuestros días? Bueno, en nuestros días, gracias al poderoso Espíritu Santo de Jehová, la predicación también ha tenido un gran empuje y se ha cubierto y se ha extendido mucho más y se ha alcanzado hasta las partes más lejanas de la tierra. Sí, es un punto muy interesante porque según los registros, en 1919 había menos de 6,000 publicadores y en nuestros días somos más de 8 millones. Entonces sí, es impresionante, se ve esa intervención divina, ese efecto. ¿Qué ha cambiado entonces? A estas alturas podemos percibir cuál es el cambio de las langostas de Joel y las langostas de Apocalipsis. Y es muy sencillo. Párrafo 17. ¿Qué ha cambiado en nuestra manera de entender la profecía de Joel sobre las langostas? Bueno, nuestra comprensión, nuestro entendimiento es más exacto. Entendemos que estos versículos de Joel no se refieren a la predicación, sino a la invasión de Jerusalén a manos del ejército babilónico en el año 607 antes de nuestra era.
Podemos decir que es una profecía cumplida, independiente de la profecía de Apocalipsis. Ese es el entendimiento actualizado, este es el cambio. Sí, es un punto muy valioso. 18. ¿Qué no ha cambiado respecto a los siervos de Jehová? Bueno, aquí tenemos 4 puntos. Primero, los siervos de Jehová seguimos predicando las buenas noticias. Así es que no hemos dejado de predicar. Eso no ha cambiado, seguimos predicando por todos los medios posibles, intensamente. Otro punto, ninguna restricción de los gobiernos impedirá que cumplamos con nuestra misión de predicar las buenas nuevas del reino en toda la tierra habitada, y entonces vendrá el fin. Tercero, gracias a la bendición de Jehová, estamos más activos que nunca. Eso no ha cambiado, Jehová sigue bendiciendo a su pueblo a nivel mundial. Cuarto, seguimos buscando la guía de Dios y esperando con paciencia el momento que todo llegue a su culminación. No hemos bajado los brazos, no nos hemos dormido en sentido espiritual y seguimos trabajando más y más intensamente. Entonces, no ha cambiado, no hemos bajado el ritmo, seguimos intensamente ocupados. Bien, aquí concluyó entonces este estudio. Vamos a ver ahora las preguntas de repaso. ¿Cómo lo explicaría usted? ¿Por qué a veces tenemos que cambiar nuestra manera de entender las profecías bíblicas? Pues es lamentable, este es un punto que muchos detractores aprovechan para atacarnos como organización, pero como ha afirmado nuestras publicaciones, nosotros no tenemos miedo a las críticas. Sí, de hecho, la humanidad también ha tenido falsos entendimientos, como por ejemplo la ciencia. Anteriormente pensaban que la Tierra era plana, otros pensaban que la Tierra la sostenía un hombre, otros pensaban que la Tierra era sostenida sobre tortugas, ¿verdad? Había mucho desconocimiento, y eso que eran científicos de aquel entonces lo que creían. Y ahora, bueno, ahora con tantos avances después de estudiar, la ciencia ha tenido que modificar esos entendimientos equivocados que antes tenían. Entonces no solo le ha pasado a los testigos de Jehová, le ha pasado a los científicos. Entonces, y no en cosas insignificantes, en cosas realmente significativas. Ahora saben que la Tierra es redonda, aunque la Biblia ya lo había dicho siglos atrás. No le creyeron a la Biblia y por eso se equivocaron. Pero, hermanos, puse este ejemplo para que esto nos sirva para defender nuestra fe, ¿sí? Para defender nuestra fe cuando nos toque que dar una explicación, siempre con genio apacible y profundo respeto. Pero sí, repito, por estos puntos es que a veces también la organización cambia la manera de entender profecías bíblicas. Ahora, una razón bíblica es Proverbios 4:18. La iluminación es progresiva. Después de orar, después de meditar, después de pasar el tiempo, después de observar, después de comparar, de analizar, hemos logrado entender mejor algunas profecías bíblicas. No tenemos miedo a las críticas, ya que hasta, como vimos, los apóstoles de Jesús tuvieron iluminación progresiva. Jesús les dijo, hay muchas cosas que tengo que decirles ahora, pero no las pueden soportar. Ellos pensaron que en ese momento iba a ser instituido, exhibido instantáneamente el reino de los cielos en aquel momento y los iba a liberar de los romanos, y no fue así. Tuvieron que corregir sus entendimientos en cuanto a la profecía del Mesías. ¿Sí? Entonces esto le pasó a los apóstoles, le ha pasado a los científicos en nuestros días y por supuesto nos ha pasado a nosotros. Pero ahora piensen un poco, ¿qué pasaría si alguien hoy siguiera afirmando, siguiera en esa necedad? No, la tierra es plana y la sostienen tortugas. ¿Qué pensaría usted de esa persona? Seguro que diríamos, esa persona está loca, o no está usando su cerebro, o no se ha actualizado. Es lo mismo entonces, como cristianos tenemos que ser progresivos, ¿sí? Tenemos que irnos actualizando, y eso es parte, las nuevas explicaciones son parte de ese progreso, de esa actualización. Bien, y bueno, Jehová bendijo los esfuerzos de los apóstoles por no dejar los brazos caer,
corregir esos entendimientos en cuanto al Mesías, en cuanto al reino de los cielos, en cuanto a los tiempos y sazones. Ellos fueron humildes también, entendieron que no lo sabían todo, habían cosas que no les correspondía saber, y Jehová bendijo esos esfuerzos. Y es más, hermanos, nuestra lógica, como dijo el hermano Splain en un discurso, y eso está en el broadcasting, en una de las reuniones anuales, él habló que este cambio de entendimientos es como un dominó. Entonces una pieza bota a otra. Entonces al poner un nuevo entendimiento, automáticamente hay otras cosas que también deben actualizarse. ¿Qué significa esto? Que en el futuro vamos a seguir viendo nuevos entendimientos. Y qué apasionante es esto, porque entonces nuestro conocimiento poco a poco va siendo más exacto y más pleno. ¿Sí? Y seguro que en el nuevo mundo vamos a ver más cosas que hoy quizás entendemos de una manera no plena, de una manera no tan exacta. Y en el nuevo mundo vamos a decir, bueno, en el mundo anterior pensábamos esto y esto, pero que si estábamos equivocados, no era así. Seguro que eso también va a pasar en el nuevo mundo. Bien, hermanos, me extendí un poco, pero era necesario explicar este punto para, para que no caigamos presas de muchos detractores en la predicación, en el lugar de empleo, en el vecindario, en la misma familia, no testigo, no creyentes, pueden atacarnos. Entonces es bueno estar preparados con razonamientos para refutar, para derrumbar esas cosas fuertemente atrincheradas. Siguiente, ¿qué predice la profecía de Joel 2:7 al 9? Bueno, como vimos, no se refiere a la predicación, simplemente allí Joel predice una plaga de langostas que devastaría la tierra de Israel. Esto ya se cumplió, esto es lo que entendemos. ¿Por qué? Porque fue el ejército babilónico que invadió Jerusalén en el año 607 antes de nuestra era. Punto. Tercero, ¿por qué se fortalece su fe cuando la organización publica explicaciones nuevas? Bueno, en realidad, hermanos, nuestra fe debe estar puesta en Jehová. Eso es importante que lo tengamos claro. Quiero decirles que muchos hermanos y muchas hermanas tambalean, tropiezan, porque ponen su fe en los seres humanos, ponen su fe en los hermanos. Y la Biblia no dice que pongamos la fe en los hermanos, ponemos nuestra fe en Jehová y en Jesucristo. Entonces sí, efectivamente, el que haya nuevos entendimientos pues nos enseña que el esclavo es humilde, que está trabajando y eso es bueno. Pero repito, no vamos a seguirle el juego a los detractores y empezar a criticar y a cuestionar. Porque en realidad, hermanos, hay muchas cosas que aún quedan pendientes, que aún no hay respuesta. Pero la profecía central del reino de Dios, la santificación de su nombre, el propósito que Él tiene para la humanidad mediante su Hijo Jesucristo, la promesa que le hizo a Abraham de bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de su descendencia, que es Jesús, eso es indiscutible. Ahí no hay nuevo entendimiento. Eso se va a cumplir y no hay más que quitar ni poner. Eso es tan emocionante. Entonces, ¿quiere decir que lo que hemos visto hoy no es importante? De ninguna manera. Lo que vimos hoy, pues son puntos, son entendimientos de puntos complementarios, ¿sí? De puntos que complementan la profecía central, la santificación del reino de Dios, la santificación del nombre de Dios mediante su reino, ¿sí? La vindicación de su soberanía, ¿sí? La bendición a todas las naciones de la tierra por medio de la descendencia de Abraham, que es Jesucristo. Esa es la profecía central. Pero esto que vimos hoy de la profecía de Joel, de las langostas de Apocalipsis, son puntos que se complementan, pero no son la profecía central. Y podemos estar seguros, hermanos, que este no fue el único cambio de entendimiento. Vienen más. Y qué emocionante, porque ahí vamos a estar listos y pendientes para estos nuevos puntos, para complementar. Queridos hermanos, les envío a todos un gran abrazo y los exhorto a que no permitan que nada ni nadie les haga perder su fe en Jehová y su fe en Jesús. Sí, entonces eso es muy importante. Y por supuesto, nuestro conocimiento se complementa con estos entendimientos, lo cual lo agradecemos también, es parte del alimento espiritual que nos da el esclavo
fiel y prudente en estos últimos días. Les mando a todos un gran abrazo, bendiciones de Jehová, que la paz de Jehová y de su Hijo Jesús esté con usted, en su corazón, en su mente. Bendiciones para usted y su familia también. Nos despedimos y hasta la próxima.